Parábolas de Jesús. Así llegamos a nuestra estación de las parábolas de Cristo. Recordamos, amigos, que se suben por primera vez a este tren. En esta estación hacemos un repaso por las parábolas del Señor. No es un estudio bíblico ni una predicación, es un análisis del significado, de la profundidad de cada enseñanza, cómo crear una estructura, y sobre ello uno puede aplicarlo a su vida espiritual, a una situación específica, a su ministerio, a una predicación, estudio bíblico y demás. Estamos viendo primeramente las parábolas que solo aparecen en San Lucas, como algunos sabrán o no. Ahí las parábolas son enseñanzas que el Señor toma ejemplos de la vida cotidiana para dar una lección acerca de una verdad espiritual. En estas parábolas algunas veces se mencionan en los 4 libros que cuentan de la historia de Jesús, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunas de ellas solo se mencionan en uno de los libros y en ningún otro. Algunas se mencionan en 2 y así sucesivamente puede ocurrir en 3 y no en el 4, etc. Hemos visto todas las que solo aparecen en Mateo, ya las hemos visto. Todas las que solo aparecen en Marcos, también. Ahora estamos en todas las que ya aparecen en San Lucas, de las cuales hemos visto muchísimas. Vamos a mencionar algunas pocas anteriores a esta: la torre incompleta, la moneda perdida, el hijo pródigo, y hoy nos toca, hemos visto el mayordomo injusto, hoy nos toca la parábola del amo y del mayordomo. Esto está en Lucas 17, versículo 7 al 10. Lucas 17, 7 al 10. Dice el Señor así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho, lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así el Señor enseñaba entre tantas parábolas, pero en esta oportunidad es muy clara la relación nosotros como siervos y Dios como el amo, como aquel a quien debemos servir y honrar, no como un servicio porque Dios necesite algo nuestro, sino en este caso el servicio es porque Él nos encomienda tareas para un plan, por un plan. Dice la Escritura: el siervo ya tiene su asunto, ara, apacienta, todas tareas físicas, ¿no? Y de gran esfuerzo. Pero dice que luego vuelve del campo, es decir, de un lugar difícil. En el campo, cuando hace sol no soportás, cuando llueve no tenés donde cubrirte, viento y demás. Entonces el campo lo podríamos hablar como nuestro campo, pero nuestro campo hoy es de siembra y es de batalla, porque la Biblia dice que la palabra donde vamos a sembrarla dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que va y siembra en su campo, ¿no? En algunos casos crece de suyo, en otros casos alguien siembra cizaña. La Biblia dice que el reino es como alguien que sale a sembrar, parte cae en tierra inútil y parte en tierra buena, y parte en piedras, parte en espinos, por lo cual el campo no solamente se transforma en un lugar donde uno tiene que trabajar, sino también se transforma en un lugar de lucha. Recordemos la historia de la cizaña y el trigo. El enemigo va y pone batalla en ese campo para que la siembra no dé fruto. Dice la Escritura entonces que este varón vuelve del campo, realizó un gran esfuerzo, sus fuerzas físicas están totalmente involucradas en el primer momento, pero luego dice que tiene que volver. Ese volver
¿qué es? Ese volver podemos simbolizarlo con volver a la presencia de Dios. ¿Volver a dónde? Volver a la presencia de su amo, a su casa, a donde él sirve. Ahora estaba sirviendo, pero en el campo. Ahora viene a su casa y tiene que seguir sirviendo. Dice entonces, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. Le dice así, dice el Señor. Y el Señor responde que no. Dice, no, le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Al principio las historias que son escritas en parábolas son complicadas de entender, pero luego cuando empezamos a entender el sentido o el símbolo de lo que él enseña, son mucho más claras. Veamos en este caso, sabemos que este sirve con las fuerzas. Hay gente que dice, Dios ayúdame constantemente. Dios dice, mira, lo primero que quiero es que vayas y pongas tus fuerzas, lo que vos puedas. La viuda fue y puso 2 blancas, ese era su recurso. El que puede más pone más. Algunos dicen, bueno, yo llegué hasta aquí, caminé y aquí me quedé tendido. Dios de ahí te ayudará como Agar, cuando huía con su hijo. Llegó hasta un lugar donde no pudo más, dejó al niño, lloró, y ahí Dios le abrió una fuente. Elías huía de Jezabel y llegó hasta un punto en que ya no podía más. Y se acostó y se tiró porque en sus fuerzas no daba más, y ahí Dios lo rescató. Mucha gente quiere que el primer paso sea el rescate de Dios. Dios dice no, el primer paso es el tuyo, es el esfuerzo, el sacrificio. Yo lo aprendí así en mi vida. En mi vida espiritual y en mi vida ministerial siempre puse lo mejor de mí. Mi esfuerzo, mi sacrificio, todo lo que pude. A los ojos de los demás desconozco cómo se vería. Sé que hay mucha gente que jamás me pudo seguir el paso. Cuando teníamos que trabajar, comenzábamos a trabajar a las 7 de la mañana y eran las 7 de la mañana, 9 de la mañana del otro día sin dormir y seguíamos trabajando. Para la obra de Dios, en trabajo duro, pesado. Y así a veces pasábamos un día sin dormir. Como tal vez lo hace un contratista porque sus plazos se vencen. Como tal vez lo hacemos cuando tenemos que estudiar en la universidad un parcial o un final y sabemos que es una materia clave. Y no salimos llorando diciendo estuve 2 días sin dormir. Salimos contentos porque aprobamos la materia y nos recibimos, o nos falta una menos, o 2 menos, o lo que fuere. Salimos contentos porque logramos entregar el trabajo a tiempo y nos dieron una buena remuneración. Pero cuando venimos a Dios es como que nos ponemos vagos, es como que no nos esforzamos para Dios. Y Dios, entramos después en un tránsito nuestro, en un camino que lo inventamos nosotros. Dios dice, no, mira, yo te enseño cómo es el siervo. El siervo va, apacienta al ganado. Está en el campo. Es una tarea difícil. El ganado se va. El siervo dice que primero ara. Es decir, trabaja la tierra, siembra la semilla, trabaja el campo, pone esfuerzo, tiene que armar las herramientas. No es una máquina que se sube con aire acondicionado como las de hoy, aprieta una música y simplemente va arando el campo con máquinas modernas. No, en aquel momento era algo muy sacrificado. Entonces trabaja, ara, prepara el arado, prepara los animales. Luego de eso tiene que volver a dejar todo como estuvo al animal, sacarle todos los arneses, todas las correas, etcétera, guardar los elementos. Si hay que sembrar, siembra. Si hay que sacar maleza, saca. Después de eso dice, bueno, ya me ocupé casi mediodía, pero me queda 4 horas más. Dice, bueno, voy a aprovechar para ver cómo está el ganado, sacarle si tienen plagas, darle de comer, sanar a alguno que se haya lastimado, ver si alguno se perdió, etc. Imagínate, finalmente cae la noche y ahí no era venite cuando quieras. El sol cae y ahí te venís, no, antes no. Y al volver del campo, invirtió todo su esfuerzo, dice, llega a la casa y el amo le dice, siéntate a la mesa. No, dice. Le dice, ¿sabes qué? Ahora sírveme a mí. Sírveme la cena y cíñete. Y cuando yo haya comido y bebido, después de esto, come y bebe tú. Yo quiero que presten mucha atención los pastores, los líderes. Sé que este programa después, algunos no lo escuchan por orgullo, después lo van a escuchar
o algunos lo escuchan por ahí escondidos, no importa. Lo importante es que te sea una bendición y que puedas tener experiencia sin golpearte. Yo te voy a compartir experiencia para que no te golpees. Cuando una persona busca a Dios, primer lección, pone todo el esfuerzo propio. Cuando se cansa, tiene que seguir trabajando hasta que se agote. Cuando se agota, tiene que seguir trabajando hasta que sus fuerzas no den más. Todo lo que sea nuestro lo tenemos que poner para servir a Dios. No solamente este es un principio para Dios, este es un principio para la casa, para el hogar. Hay gente que está sentada en la oficina 4 horas o 5 o 7 y cuando vuelve a la casa dice, no doy más. La esposa dice, pero no te vas a arreglar la ventana que se cae a pedazos. No, quiero... Porque es como una sociedad que nos ha llevado a la vagancia. Yo tengo algo que siempre le digo a mis hijos y a mi esposa, un secreto mío, pero es mío, quizás solo funciona para mí, quizás para otros no funciona, realmente no lo sé. Yo cuando estoy cansado y exhausto y no doy más, la medicina para mí es ponerme a trabajar. Yo me pongo a hacer algo y las fuerzas me aparecen de vuelta. No sé qué pasa, que le pregunten a los psicólogos, a los que hacen neurociencia, no lo sé. Y les digo que es así en mi vida. A veces se me van las fuerzas y le digo a mi esposa, se me fueron las fuerzas, no doy más y ya sabes lo que tengo que hacer cuando no tengo fuerzas para nada. Ponerte a hacer algo. Así que me pongo a hacer algo en la casa, en donde fuere. En el trabajo, en lo que esté emprendiendo, en la obra, en lo que fuere. Y enseguida parece como que me inyectan fuerza. ¿Cómo sucede? No lo sé. Nunca me lo expliqué. Pero me funcionó siempre, hasta el día de hoy me funciona. Trabajo más y más fuerzas me aparecen. Bueno, la Biblia dice que Dios da esfuerzo al cansado. Quizás sea una relación con esto. Vamos a la Biblia, que es lo que más nos interesa. Dice entonces, esta persona trabaja en el campo, luego se encarga del ganado, vuelve a la casa. El amo le dice, siéntate. No, le dice, ahora sírveme a mí. Cuando yo coma y beba, entonces vos comerás y beberás. Cuando uno hace su tarea, todas sus responsabilidades, sabe que en parte hay cosas que las hace por Dios, aguanta al marido que tiene por Dios, soporta a los hijos que tiene por Dios, aguanta a la esposa que tiene por Dios, aguanta al jefe por Dios, etc. A veces nuestros límites son cortos, pero Dios nos ayuda a extender más nuestro punto de quiebre, en el que no tiremos todo por la borda. Y uno dice, bueno, ya está. No, dice Dios, cuando vengas, yo quiero que me atiendas a mí. Atender a Dios significa ahora involucrarse directamente, porque una cosa es que vos le hablaste a tu compañero de trabajo de Dios, que le compartiste un mensaje al perdido. Otra cosa es que fuiste a un comedor y ahora Dios dice, lee la Biblia un poquito para mí, léeme, escuchá una adoración, haceme una oración para mí, habla conmigo, mantén comunión conmigo, pregúntame algo, servime la mesa, servime. Dice que en un momento los discípulos se sorprendieron porque nunca lo vieron a Jesús hablando solo con una mujer. Y de repente se van a buscar comida y cuando vuelven lo encuentran hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Cuando les dice, aquí traemos comida, el Señor le dice, yo ya tengo una comida que vosotros no sabéis. Entonces ellos comienzan a hablar bajito entre ellos como diciendo, alguien ya le trajo comida a Jesús. Y el Señor le dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Para el Señor, predicarle a un perdido, atender la tarea, era un alimento para él. Entonces, la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para Dios, su comida, su bebida, es que su obra salga adelante, prospere. Pero en este caso ya tenemos uno que trabajó en el campo, en el arado, con el ganado, y ahora Dios dice, bueno, ahora servime a mí. Y ahí es cuando está cara a cara el amo con el mayordomo, con el sirviente. Ahí es cuando hablas con Dios, tomar una costumbre de ir a orar con Dios, lo que puedas. Al principio empiezas poquito, 5 minutos, 10, 15, 20, lo que vos puedas. No es una competencia. Lo importante es una calidad, ser sincero con Dios. Señor, ayúdame con mi carácter, doblégame. Leer un poquito de la Biblia, escuchar un mensaje, algo para ver que Dios te hable ahí.
Entonces, un encuentro ahí con Dios. Después, dice Dios, después de eso, vos vas a comer y vas a disfrutar. Ahora yo te voy a dar cosas para tu vida. Te voy a dar fuerzas nuevas, te voy a dar Espíritu Santo. Te voy a dar todo lo que necesites. Yo todo lo que hice en mi vida, a pesar de que hice muchas cosas también a nivel personal, mucho emprendimiento, jamás puse como prioridad nada de lo que hice para mí. Mi prioridad siempre fue Dios. Por eso es que yo dije, Señor, tú eres mi prioridad, si tengo que postergar mis proyectos, mis sueños, siempre lo hice así. Y Dios después me decía, ahora entonces siéntate y come, disfruta. Comer es disfrutar, no solamente de las cuestiones físicas, materiales que Dios te puede ofrecer, también de las espirituales. Hay una comida y una saciedad que es en el espíritu. Cuando nada te sacia, cuando no le encuentras sentido a nada, cuando perdés las fuerzas, Dios te dice, haz lo que hace el sirviente. Trabajá, esforzate, trabajá en el campo, trabajá para hablarle a alguien que está afuera, para hacer la obra, en el área en que te pongan. Y cuando vengas, ven a mi presencia, ora conmigo, habla conmigo, lee un poco de la Biblia, escucha una adoración, algo, un poco de comunión, y luego vas a ver cómo Dios comienza a llenar y a satisfacer tu casa, tu familia, tus hijos, la paz en tu corazón, vas a poder disfrutar de lo que tenés. Hay gente que no disfruta nada de lo que tiene. No disfrutaron cuando vivían en un rancho y no disfrutan ahora cuando viven en una hermosa casa. No disfrutaban, antes se quejaban porque andaban caminando, hoy tienen el vehículo y van peleando en la familia dentro del vehículo. Nunca. ¿No te das cuenta que nunca podés disfrutar? Y ya no pasa por lo que tenés, si es grande o pequeño, comida rica o fea, sino pasa porque no tenés la capacidad de disfrutarlo. Eso solo lo da Dios. Después de que hayas atendido su obra y preocupado por estar siempre a cuentas con Dios, todos cometemos errores en la vida, vamos a seguir cometiendo errores. Una cosa es un error, otra cosa es persistir en el pecado. Y otra cosa es ir y hacer el error deliberadamente. Pero mientras vos te mantengas en comunión con Dios, Dios te va a mantener en bendición. Y cada día vas a ir dando pequeños pasos. Te cuento algo también en mi vida. Yo siempre le dije, Señor, yo no quiero subir por la escalera corriendo y bajarme por el ascensor. Prefiero subir de a 5 escaloncitos por año, cada 5 años, cada lo que fuere. Pero nunca bajarme de esos 5 escalones. Porque había visto tantos malos ejemplos y dije, no quiero ser uno más de ellos. Entonces dice, después de que hace eso, ¿acaso da gracias el siervo por lo que hizo? ¿Por lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor, porque hizo lo que tenía que hacer. Así vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se te ordena, decid, siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Qué lección nos da aquí el Señor? Hiciste todo lo que estaba al alcance. Y está bien, pero era tu deber. No hiciste algo extra. Es decir, siempre hay un margen para hacer un poquito más, para agradar a Dios, no un poquito más para vencer a nadie, un poquito más para agradar a Dios, un poco más para bendecir a otro. Entonces, el Señor dice, esa era tu tarea, porque es lo que te di conocimiento de la Biblia, lo menos que podés hacer es enseñarla a otros, no te voy a premiar por eso. Premiaría a aquel que se sacrificó 30 años leyendo la Biblia y recién está aprendiendo las cosas que a vos te permitía aprender en los primeros 2 años. Ese tuvo un sacrificio grande. Pero por los dones, por lo que te permití tener, es lo mínimo que debías hacer. Y esto nos va a permitir a nosotros no caer en la vanagloria o no caer en la vanidad y en la pequeña trampa que tiene cuando uno hace una obra bien. Porque a veces cuando uno hace algo bien, es como que el diablo te quiere poner una trampa. La trampa es que vos creas que todo te sale bien porque sos bueno, como Sansón, que dijo, con esta quijada de asno maté un montón, 2 montones, 3 montones, y maté a todos, y empezó a saltar y dijo, gracias, que tengo esta fuerza. Y dice que después le faltaron las fuerzas, tiró la quijada de asno al piso, dijo, Dios mío, tuya es la victoria, soy un tonto. Yo no soy sabio e inteligente para permitir que mi marido no me abandone. No soy sabio e inteligente para permitir que mi esposa no se vaya a mi lado. No soy tan sabio y tan vivo como para
como para hablarle a mis hijos que no caigan en drogas. Tú has permitido que todas estas cosas buenas vengan a mi vida, por lo cual siempre te voy a dar la gloria a ti, Señor. Esta es la enseñanza final. Toda la gloria es para Dios. Hay gente que con los mismos recursos tuyos no logró ni el 10% de lo que vos lograste. Siempre Dios tiene que estar al frente y siempre reconocer que Él es el que nos ha permitido obtener ciertas bendiciones. La casa, gracias a Dios. Alguno dice, la casa la hice yo. El día que pierdas la salud vas a decir, Señor, pero tú me diste la salud. No tengas y nunca permitas llegar a esos puntos. Yo cuando oro, gracias por el día, gracias por el aire, gracias por la salud, gracias por el techo, gracias por el trabajo, Señor, gracias por conocerte, gracias por tus bendiciones. No es mi sabiduría, no es mi viveza. Hay gente mucho más viva y que están hoy totalmente destruidos. Hasta aquí la parábola de este mayordomo que tenía que trabajar, entrar, salir, ir, venir, pero también había grande recompensa para él, como lo habrá seguramente para tu vida. Nos vamos.